Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, después de unas, esperemos, merecidas vacaciones, estamos de vuelta con el gusto de saludarlos. Se han acumulado un montón de temas. Yo quisiera, mencionar que está toda la cuestión de los migrantes, está toda la cuestión de esta salida tan rara del INSABI, de si funciona, no funciona, en el ámbito internacional, la cuestión del coronavirus. Y bueno, hoy amanecimos con la noticia de lo que mucha gente esperaba. Finalmente se confirma, muy pequeño, pero hay un decremento en el PIB para el año 2019, al menos la primera estimación del INEGI, y mientras estamos en esas cosas, pues nos dan avión. No, yo diría que cualquier político que haga eso en cualquier otro país desarrollado, pues la verdad es que tendría que renunciar a su cargo. Hace no mucho estuviéramos creciendo a 2 puntos arriba, 4 puntos y cacho. Y ahora estamos 2 puntos abajo. Si un presidente realmente gasta su tiempo en rifar un avión, tenemos un problema. Mira, yo sí creo que se va a recuperar, pero de manera muy modesta. Podemos ganarnos y comprar sus respectivos cachitos un avión que dicen que ni Obama. Entonces, con eso le damos la bienvenida. Carlos, Alejandro, Beata, qué gusto, los escucho. Héctor, yo empezaría con las apuestas. La apuesta del presidente. Ya se le había hecho tarde. La apuesta del presidente. La apuesta del presidente de que dijo que iba a crecer 2%. ¿Se va a cumplir o no se va a cumplir? Pero mientras me contestas, yo hay otra apuesta. Tú dijiste que iba a aprobarse el TEMEC. Y se aprobó. Aquí está la apuesta. Muchísimas gracias. Pero a ver, para quienes nos escuchan, doctor, ¿qué es lo que te dio realmente? Reserva especial de la cava Carlos Elías. La verdad es un vino chafa, pero hay un problema cuando no se especifican los contratos. Pero no. Ahora ver vino serio. Muchas Muy gracias. bien, No. Muy amable, un caballero en las apuestas. Espero que sea un año muy fructífero este. Y muy importante que se aprobó, que se ratificó el TEMEC. Muy importante, habría que haber traído champaña y sacarla. Del año, sí. Exacto, y brindarla, aunque sea a estas horas de la mañana. No están ustedes para saberlo. ¿Por qué lo de aunque? Pero estamos grabando tempranito en la mañana de las presuntamente merecidas vacaciones que ya mencionó el doctor Villarreal. Y yo pensé que íbamos a hablar de apuestas, que bueno, que ya se cumplen las que estaban pendientes, pero esta apuesta del gobierno federal y también esta apuesta, pues, que es muy peculiar. Para mí es muy peculiar lo que está pasando porque resulta ser que el gobierno ha apostado todo el éxito del crecimiento económico del país, del desarrollo, el bienestar, como ellos le llaman, a básicamente 2 variables. Uno, estabilidad en finanzas públicas, o por lo menos en expectativa de finanzas públicas, y otro, TEMEC. Se ha cumplido la firma del TEMEC, aunque hay riesgos importantes en materia de financiamiento de muchas de las tareas del gobierno en el corto y mediano plazo. Por lo pronto, los datos no son malos y, sin embargo, la inversión no llega y, sin embargo, el clima económico no cambia. Es hoy, pues, un clima de crecimiento negativo. Digo, ya ni hablemos del crecimiento de la población, PIB per cápita, otras de esas sofisticaciones, porque, pues, se complica más la cosa, ¿no? La verdad es que en un año se pasó de un crecimiento de 2 y algo por ciento a un crecimiento 0, o falta de crecimiento hasta decrecimiento. Y yo diría que en esos contextos de la transición, si vemos, por ejemplo, otros países, otros contextos, otras situaciones, siempre hay riesgo de que va a haber un decrecimiento. O sea, comparándolo de forma muy lejana con lo que pasó, por ejemplo, en Europa Central y Oriental con la caída del comunismo, en Polonia tuvimos un decrecimiento de 20%. Sí, pero lo que me preocupa aquí es que es un contexto totalmente distinto y además no hay como una alternativa. Se destruyen las cosas, pero no se generan como alternativas. El ejemplo está totalmente fuera de lugar porque ahí sí había un cambio de fondo. Sí, del socialismo al capitalismo. Lo que es increíble es que en las principales variables macroeconómicas pues son dignos herederos del neoliberalismo. Lo dijo bien Alejandro. Que vive el TEMEC, que viva la estabilidad macroeconómica. Lo que pasa es que requiere mucho más que eso para crecer. Y lo que sorprende mucho son las decisiones que toma el presidente, porque todas las decisiones las toma el presidente, pues no hablemos del gobierno, hablemos del presidente, que no queda claro cuál es su beneficio, pero es muy evidente el costo. No
tiene ningún sentido para aterrizar una transformación con la que quiere hacer el presidente López Obrador. Cancela el aeropuerto de Texcoco. No veo dónde está la vinculación con su proyecto de ayudar a los pobres. Lo cancela, arruina la relación con los empresarios. Es un daño innecesario. Y así podríamos ir viendo muchas otras medidas que se han ido tomando, donde no queda claro para qué las hace y ni siquiera es que vayan en el sentido de lo que su proyecto es, porque su proyecto sin dinero, y el dinero se requiere crecimiento económico, como bien lo dijo ayer Alfonso Romo saliendo de una reunión sobre el crecimiento, que se ve que el gobierno se empieza a preocupar. Si no crecemos, no podremos hacer nada por los 50 millones de pobres. Yo quiero interrumpir para decirles y recordarles que si tienen preguntas, comentarios a toda nuestra audiencia, ganas de pelear, como me decía un profe en la universidad, con el hashtag comuníquese con nosotros a través de redes sociales, con el hashtag con su permiso, ahí nos pone y en el próximo programa las atenderemos. Y la pregunta para mí es justamente la que estabas tú mencionando ahorita, Carlos. Sí da la impresión de que el gobierno ya está preocupado por el tema del crecimiento, el desarrollo, etcétera, de que algo está fallando. Daría la impresión de que pues, su gran respuesta es este gabinete económico y el nombramiento de Alfonso Romo como coordinador del mismo. Daría la impresión de que no se dan cuenta de que esto de andar rifando el avión no solamente es un distractor de otras cosas graves que están ocurriendo, sino que es un síntoma de por qué la gente no les cree lo que están haciendo y por qué hay desconfianza para mí en el proyecto económico del gobierno. Pero, ¿cuál será en la lógica del gobierno su explicación de por qué no estamos creciendo? Es decir, están haciendo todo lo que prometieron, ¿no? Prometieron cancelar un proyecto mega corrupto que era inútil, que era en su visión el aeropuerto de la Ciudad de México. Ofrecieron firmar el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, que hay que decirlo, con ese aliado del otro lado de la frontera o con ese negociador, es un logro incontestable. Claro. Ofrecieron mantener finanzas públicas sanas y desde luego no es que esté financiado todo lo que están pensando hacer hacia el futuro, pero tampoco estaba hace un par de años. Y no funcionan las cosas. ¿Cuál será la pregunta? ¿Cómo se responderá? Mira, a esa pregunta? Se les enfrió muchísimo la demanda agregada en el año. Y yo creo que una parte es culpa propia y una parte importante. Ahorita Carlos hablaba del aeropuerto. Más allá del problema propiamente de aviones en la Ciudad de México, que es enorme, yo creo que fue una señal muy negativa en su momento y las estadísticas son clarísimas. Te paralizó particularmente las inversiones nacionales. Curiosamente no las extranjeras, pero en las nacionales, en inversión directa, tuvo un golpe durísimo. Y estaba esta curva de aprendizaje de gasto del gobierno. O sea, la verdad, sobre todo los primeros meses, el gasto público estuvo muy paralizado. Quizá lo que el Ejecutivo pudiera decir, no es mi culpa, es que también teníamos una tasa de interés real, eso es Banco de México y va a ser uno de los temas controversiales durante el año, teníamos una tasa de interés real muy alta, que le pegó a consumo privado y está documentado. Entonces te quedaba el cuarto componente de la demanda, que eran las exportaciones, que les fueron bastante bien, pero es muy chiquito con respecto a los otros tres. Bueno, es 0.3 el crecimiento, creo, o sea, en general de comercio, ¿no? Sí, pero hubo un buen superávit, primario, hubo un buen superávit comercial, discúlpame. Entonces, el superávit comercial en sí mismo puede ser una señal de la atonía. Claro, porque de no que estás importando. Pero sí, las exportaciones jalaron la demanda. Ahora, en lo de la tasa de interés voy a diferir contigo, Héctor. Un gobierno que no hubiera cancelado el aeropuerto, que hubiera mandado una señal de certidumbre junto a todo lo otro que hubiera hecho, hubiera permitido que el banco bajara la tasa de interés. Yo creo que sí. No tomó la decisión primaria el gobernador del Banco Central de las condiciones que llevó a mantener la tasa de interés. Se retroalimentan los efectos, yo estoy de acuerdo. Pero mi pregunta es, ok, hay tu pregunta más de fondo. Y es, ¿qué van a hacer? O sea, mi pregunta es, ¿qué van a hacer? Pero no solo eso, hay un modelo atrás que no está funcionando. Exacto. Porque el modelo del presidente partía del supuesto que en el momento que llegáramos, lo que somos 99% honestos y solo 1% competentes, eso es suficiente para que todo cambie. Va a sobrar dinero hasta por las orejas, porque la corrupción es horrenda, vamos a poder comprar medicinas rápido, barato, y va a sobrar para comprar
muchas más cosas. Eso claramente no está funcionando. Y él creía que sentándose con los grandes empresarios en la mesa, pues iban a ver a los ojos, iban a acordar cosas, iban a salir. Yo creo que lo que no entienden es cómo funciona la inversión. Es decir, se sientan en la mesa, se habla bonito y luego sale una reforma fiscal que hace pensar a los empresarios que en algún momento pueden acabar en la cárcel, aunque no sean culpables. Hablas con inversionistas, la cantidad de proyectos están frenados porque el gobierno no los quiere autorizar. Mucho en el sector energético, pero no solo en el sector energético. Mucha obra, ¿no? El sacrificio que tuvo que hacer la Ciudad de México, por ejemplo, en términos de crecimiento, por haber cancelado obras porque todas eran corruptas y ahora que las trata de reanimar, se entera Le han batallado. se entera que los desarrolladores ya están agradeciéndole a la jefa de gobierno que los haya cancelado porque en el camino se colapsó la demanda, porque el miedo, la incertidumbre, la desconfianza, y creo que has dado un punto muy importante del avión que yo no lo había visto. Si un presidente realmente gasta su tiempo en rifar un avión, tenemos un problema. Sí, creo que hay, en fin, y esto lo platicábamos hace muchos meses, por lo menos, ¿qué va a pasar cuando las cosas no funcionen? Y para mí esa es la pregunta. A ver, estaremos de acuerdo que sí da la impresión de que están preocupados. Ese es el anuncio del gabinete económico, etcétera. Y la pregunta es, bueno, ¿van a perseverar o van a cambiar de algunas cosas? Pues yo veo el asunto las fotos del boleto de la rifa del avión y digo, ¿cuándo caerá ese 20? No, fíjate que yo sí discrepo, Alejandro. A mí me parece que lo del avión es una genialidad. Por eso, pero para mí... Es una forma de desviar la sí, atención. pero es una genialidad que a los sí. inversionistas les dice, el compañero está en otra cosa. O sea, yo creo que hay una fuerza... A ver, Está en otra ¿qué dimensión. A ver, Sí. Imagínate que Fox en la atonía del primer año se pone a rifar aviones. Hubiéramos pensado que estaba loco. No, yo diría que cualquier político que haga eso en cualquier otro país desarrollado, pues la verdad es que tendría que renunciar a su cargo. Básicamente, porque no le dejan, digamos, sobrevivir al día siguiente. Para mí, Políticamente hablando, la obviamente. pregunta es Todo se ha hecho. ¿cuántas cajas chinas va a aguantar la población sin que ya todo el mundo diga es caja china? Esto fue genial. A ver, estaba el problema enorme del INSABI. Es el primer tema, el primero en que después de un año de gobierno la oposición había pescado al presidente. No hay otro, o a los cuales me remito. El INSABI es el primer tema donde lo habían pescado, donde se estaba empezando a armar en la opinión pública todo, y sale el avión. Sí, pero ese tema de INSABI y esa falta de medicamentos y el tema de los niños que no tienen medicamentos para... Y tercer nivel. Digamos, todo eso seguirá y yo creo que se mantendrá en la agenda de alguna forma. Héctor, tienes razón en un sentido, pero lo voy a caricaturizar. Imagínate que el presidente hubiera deseado desnudarse en la mañanera para cambiar el tema sobre el INSABI. Lo hubiera cambiado, pero a él que le preocupa mucho la investidura presidencial, le hubiera generado una abolladura gigantesca. Y esto del avión abolla su investidura. Yo estoy de acuerdo. Y entonces, Yo estoy de acuerdo. O sea, tratando de resolver el problema del corto plazo, vas cavando y menoscabando. Menoscabando sí, tu claro. capacidad de maniobra hacia adelante. Yo creo que reproduce las bases de la desconfianza. Eso es lo que significa. Y precisamente la propia discusión de si esto es una genialidad política o no, en la mente de los empresarios, quiere decir que nos vamos a quedar así por mucho tiempo. Mira, está bien interesante. Salvo que genuinamente haya alternativas. A ver, si verdaderamente la inversión responde a otras dinámicas, si verdaderamente el tema del INSABI no es un asunto nada más de si la imagen o no, la comunicación, etcétera, los problemas se están acumulando. Y el presidente, al menos por el anuncio del gabinete económico, sí daría la impresión de estar preocupado por el tema del crecimiento. El dato de hoy lo va a subrayar. Entonces, yo sí creo que la discusión en la mente de los inversionistas debería ser perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Y mientras sigamos en las otras discusiones paralelas, la inversión, que al final del día es lo que le importa y le preocupa al presidente, no va a reaccionar. Al contrario. Yo creo que hay que diferenciar entre la inversión interna, digamos, y la lógica que tienen los empresarios mexicanos, que pues aquí hay mucho capital que se va
directamente del país porque están buscando pues, diversificar un poco esos riesgos o evitar esos riesgos internos. Pero por otra parte, el tema de la inversión extranjera, que hay señales muy contradictorios y que están ahuyentando a muchos empresarios extranjeros, a muchas empresas extranjeras para invertir en este país. Porque un caso reciente muy interesante, o sea, licitaciones en productos farmacéuticos de diciembre, por ahí de repente de la lista de las licitaciones desaparecen los medicamentos que tradicionalmente estaban y en los que estaban, por ejemplo, interesados pues unos inversionistas. Pues dicen, ¿y por qué desaparece? Pues quién sabe. Dicen, pues nosotros no invertimos. Es que hay un problema de fondo en la relación con los inversionistas extranjeros. Es cierto que el dato, cuando comparas 19 versus 18, es parecido. Pero si ves lo que le pasó a Brasil en ese mismo periodo, ganó muchísima inversión extranjera. Hay mucho dinero persiguiendo proyectos. Y México, pues tendría que ser, con el cambio del Telecán y por muchas otras razones, un destino muy interesante. Pero el gobierno se empeña en cerrarle las puertas, no en energía, no. En salud, yo creo que eres corrupto, tampoco. En los aeropuertos los va a hacer el ejército. Bueno, construcción, transporte, o sea, prácticamente todos los sectores pues tienen sus limitaciones, sí. Y entonces claramente, aún ahí, yo creo que estamos viviendo de la consumación de los proyectos de inversión extranjera de los últimos años. Momentos, sí. Porque en general estas inversiones no se hacen. Es que hoy sí vamos a invertir y mañana no. Sí hay nuevos, pero son chicos y medianos. Bueno, no han llegado los... Exacto. Y ahí que votar. La pregunta es si el país va a crecer o no va a crecer, porque es lo que preocupa, obviamente. Y yo creo que las perspectivas, bueno, yo estuve la semana pasada en ese foro económico de Davos y México fue citado por la directora del Fondo Monetario Internacional en un aspecto bastante negativo, porque la directora Georgieva dijo que pues, este año pues, abre con buenas perspectivas para economías emergentes. México pertenece a este grupo de economías emergentes. Y se prevé para esos países un crecimiento de 4 o 5%. 40 de ellos van a crecer incluso más de 5%, con la excepción de un par de países. Y se mencionó México como un país pues, que está comportándose de una forma muy diferente que otras economías emergentes. Obviamente ahora estamos con coronavirus y a ver qué pasa con China, etcétera, pero bueno, no va a crecer menos de 5, eso está claro, ¿no? Héctor, ¿tú por qué crees que no está creciendo la economía, digamos? Más las variables son las que tú dices, pero ¿cuáles son la causa detrás de que la demanda no crece? ¿Y si crees que se va a recuperar este año? Mira, yo sí creo que se va a recuperar, pero de manera muy modesta. Incluso es probable que pronto hagamos una revisión a la baja. No nos queremos adelantar, queremos ver al menos datos de 2 meses para ver si hay un poquito de optimismo, pero probablemente vayamos a terminar el año con un crecimiento de 1.3, 1.4 en el lado optimista. Pero lo que es más serio... A ver, no, es que la pregunta es muy buena, Carlos. Una nota que pasó muy desapercibida del Banco de México, acaban de hacer una revisión de lo que pudiéramos llamar crecimiento estructural o de largo plazo. Y esto es algo que trasciende al gobierno de López Obrador y que nos tendríamos que poner a discutirlo. Dijo el banco, y yo creo que con bastante buen sustento. Esta economía tiene condiciones para crecer al 2%. Pero otra vez estoy en desacuerdo contigo en el fondo. Antes el crecimiento potencial era 2.4. Sí, claro. Ya cayó a 2 por decisiones del gobierno de López Obrador. Van cambiando las condiciones estructurales. Por ejemplo, el centro del país va a crecer menos porque no va a tener aeropuerto. Sí. El sector energético va a crecer menos porque no están dejando privada que haya inversión extranjera. Y cosas muy preocupantes para el gobierno, tienes razón. O sea, una de las grandes discusiones que tenemos que tener es no se ve manera que el sur crezca. Está más o menos bien crecimiento en el norte, está algo de crecimiento en la sección en el Bajío. El centro del país, el altiplano, va bajando y el sur se ve muy mal. Y al sur le van a meter toda la infraestructura y lo que dicen quienes se dedican a la logística y la exportación es que hay un temor de que el crecimiento de la parte del país que lo hacía esté comprometido porque no están llevando que la infraestructura no va a la velocidad. No la van a renovar. Entonces también estamos viviendo de prestado. Es decir, parte del crecimiento que hoy tenemos es por lo que se hizo en el pasado. Se requieren muchas cosas para ir afinando las necesidades de infraestructura. A ver, el otro día salió una encuesta que hace Manpower. Más del 50% de los empleadores no pueden contratar a la gente que querrían porque no están capacitadas.
La agenda de la calidad del sistema educativo ya la tiramos a la basura, ya eso no importa. Y no es tema que trae el gobierno. Bueno, no se de invierte en el hecho, futuro, básicamente. Luego, ¿no? no se enfrenta al futuro. Salud. ¿Cuánto le cuesta a un padre de familia, a una organización, al país, andar persiguiendo tu medicamento del cáncer porque no lo puedes surtir? En un país que el gasto de bolsillo es casi la mitad del Es la mitad del gasto total. O sea, ya estamos bastante Y seguramente mal. estará subiendo otra vez. A mí lo del INSABI me parece un caso realmente increíble, porque yo puedo simpatizar o simpatizo con el objetivo, claramente. Tendríamos que tener un sistema de salud universal. ¿Quién va a estar en contra? Incluso sería bueno que fuera gratuito en todos sus niveles. Habría que ver cómo se va a pagar. Pero aún sin entrar con esa discusión, tienen un año para planear su INSABI con todo el control del Congreso, del Ejecutivo. Pueden Un año y hacerlo. medio, de hecho, desde transición. Exactamente. Pueden hacer lo que quieran y salen con el día que arrancan sin las reglas de operación. Soy muy burocrático. ¿Qué es las reglas de operación? Que los que participan en el sistema no saben qué tienen que hacer. Cómo exacto. financian lo que Había ley financian, a general. quién atienden, a quién no atienden. No había reglamento. Nada de eso se sabía. No salía. Es más, todavía no existen. ¿Quién paga? ¿A quién le pagas? ¿A Esperan quién le tenerlas permites? en Nada. algunos meses. En la ley hay un transitorio que les permite tener las reglas de operación, creo que hasta mayo. 3 ¿En meses. qué momento de nuestra historia hemos arrancado un programa de este tamaño sin tener reglas de operación? Bueno, hay una improvisación terrible y una falta de conocimiento técnico. Los dos asuntos aunados juntos, pues se convierten en un desastre, básicamente. El ¿no? comunicado, justamente, Beata, el comunicado del 2 de enero de la Secretaría de Gobernación es muy lamentable. Digo, yo creo que es una joya de lo que no debería de ocurrir. ¿Cuál fue este? Bueno, precisamente donde anuncian, pues ya todo, la salud es universal, usted preséntese con un documento oficial y todo es gratis, incluso cirugías. Es documento oficial. Ese no lo Y tenía. creó un problema. ¿Y se hicieron las enorme. filas o no? No. Bueno, tuvieron que corregir una semana después, pero ya el daño estaba hecho. Entonces creó muchísima confusión. Incluso es muy injusto lo que se le está pidiendo a los estados, porque de repente dicen, pues usted firme adhesión y no hay un reglamento. Y además ese es otro tema bien interesante. ¿Cómo se está centralizando todo lo que puede? En el caso del sistema de salud, lo del Seguro Popular es muy posterior a la descentralización. Esta viene del doctor Soberón en el 83. ¿Por qué? Porque había la sensación de que desde el centro no puedes manejar un país tan complicado y diverso. Y eso era un país menos complicado y diverso que el actual. Mucho más chico. Y entonces lo que está sucediendo para los estados es una cosa muy triste. Hay un típico proceso de selección adversa. ¿Quiénes están entregando su sistema de salud rapidito? Los que tienen un hoyo negro infinito. Quienes con mucha razón dicen, yo no lo quiero entregar porque funciona, los estados que le han metido dinero. Y el riesgo para los estados del centro norte, que más o menos funcionan, de que cualquier dinero adicional del sistema se vaya para el sur y se colapsen también sus sistemas de salud, no es menor. Y esto además va a tener implicaciones en el crecimiento, en la tasa de crecimiento estructural a mediano plazo. Entonces, si ese cálculo, la próxima vez que lo haga el Banco de México, sale en 1.7, pues también tendrá que ver con qué tan bien preparados estamos pues, para mantener la salud de la población y para dar servicios que vayan incrementando nuestro capital humano. Hoy estamos peor que hace un año. Yo creo que a eso habría que añadir que además el contexto internacional más bien no es desfavorable para el crecimiento. O sea, eso, pues la verdad es que no crecer en un contexto internacional bueno, pues agrava muchísimo el asunto. ¿Qué va a pasar si va a haber una crisis mundial? Estados Unidos también acaba de dar su dato de crecimiento del año pasado. Hay cierta desaceleración, pero sigue siendo 2.3%. Hace no mucho estuviéramos creciendo a 2 puntos arriba, 4 puntos y cacho. Y ahora estamos 2 puntos abajo. No es trivial. Y regreso a mi pregunta, y quizá no la vamos a resolver el día de hoy. La pregunta para mí, la más interesante, es ¿qué explicación se da el gobierno? Y hay de dos. O una explicación es, híjole, igual y sí nos hemos equivocado en algunas cosas y por lo tanto hay que empezar a ver qué está en nuestras manos para corregir, o esta persistencia en, desde una perspectiva quizá muy ideológica, encontrar culpables, ya sea en el pasado,
ya sea del otro lado de la mesa, ya sea en una corrupción que no acaba de rendir los frutos, esa lucha a la corrupción, como bien decías, Carlos, que se esperaba, pues porque mucho de eso está hecho sobre cálculos y montos que realmente son ficticios. Fíjate, Alejandro, yo creo que son más autocríticos de lo que pensamos. ¿En qué sentido? Sí reconocen, al menos en efectos de corto plazo, que hubo todos estos efectos de demanda. Y a su manera, los 3 componentes que mencioné los están tratando de afectar positivamente. En cuestiones de largo plazo, sí es más esquizofrénico el asunto. Y creo que es donde hay una gran confusión, porque de repente sale un sector del gobierno y dice, ¿sabes qué? Es que nos tenemos que trepar en IT y en nuevas tecnologías y en impulsar. Y hay otro sector que es mucho más tradicionalista y que te habla de que vamos a crecer por petróleo y que pues el sur a costa de cualquier otra cosa. Y creo que eso sí no está resuelto. Entonces, sí veo una tensión en el gobierno, corto plazo contra largo plazo. Me parece que su visión de corto plazo bien alineada y la otra de largo plazo tengo más dudas. Yo muy rapidito quisiera recordarles que nuestro público nos pasó una pregunta que decía, qué bueno que vamos a tener TEMEC, pero pues a lo mejor esto va a beneficiar mucho a Estados Unidos y va a beneficiar mucho a Canadá, a México, quién sabe. No, en mi opinión, creo que también debiera haber beneficios para México. Vamos a tener que entrar a un mundo donde y esto no me encanta, antes era un libre comercio y ahorita ya quizá empecemos a ver más elementos de algo que pudiéramos llamar un comercio administrado, que es libre, pero pues hay muchos intereses ahí colgados y de repente vamos a tener que vivir con todos estos grupos de presión. Me parece que el efecto neto es positivo. ¿Será suficiente para los problemas que traemos? Quizá no. Bueno, y en el futuro, de hecho, se verá porque hay ciertos periodos de transición, por ejemplo, para industria acerera, cuál va a ser el resultado efectivamente para México. Pero lo que sí, en cuanto al TEMEC, en general es positivo para México, no cabe duda, pero se negoció con prisas, sin quizás conocimiento técnico suficiente y dejando algunos puntos que a lo largo de los próximos años se verá cuáles van a tener consecuencias para la industria mexicana. Pero desde el punto de vista de la perspectiva de un inversionista extranjero, pues qué bien que ya está ahí. De acuerdo. Yo creo que es una profundización de esta noción contraria al libre comercio y en esa medida pues todos perdemos un poco, porque más bien se trataba de preparar las economías de la región para lo que viene en términos de cambio tecnológico, etcétera. Pues no nos fuimos por ahí, pero en la alternativa, dado la tendencia proteccionista, sobre todo en los Estados Unidos, pues es un triunfo para todos, sin duda mayor para Donald Trump, desde el punto de vista político y quizá en el económico de corto plazo. ¿Quién sabe? Comparto todo lo dicho, pero creo que la pregunta que tendríamos que contestar es ¿por qué no va a ser suficiente? ¿Qué más tendríamos que hacer para que la economía pudiera crecer? Y para el propio gobierno, paradójicamente, el haber ya firmado el Telecán lo pone en una situación distinta frente a su justificación de por qué no crecemos. Podría decir, mira, el primer año, pues, todos los primeros años son complicados y estaba la incertidumbre del Telecán. Ya estamos en el segundo año y no hay incertidumbre del Telecán. O sea, si no crece, es totalmente responsabilidad de la administración. Bueno, pues creo que han sido muchísimos temas. No me resta más que agradecerles un montón que nos hayan acompañado en este primer podcast con su permiso de 2020. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Productora de Con su permiso, Alejandra Molina, y postproducción, Max Pérez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.